Haití surge como un país que queda aislado. Hay que entender que Haití, contrario a los otros países, no tenía una cultura propia. Haití se independiza y forma su propia cultura. Los haitianos sabían que si continuaba una ocupación francesa o de cualquier otra potencia europea, ellos, al cruzar la frontera, eran considerados esclavos. Hay varias cosas que yo quiero decir. Primero, en este país yo oigo constantemente una confabulación de la comunidad internacional. Esta isla no tiene la riqueza para interesar a nadie. Con todo mi debido respeto, desaparece del mapa en media hora y nadie se da cuenta. O sea, estemos claros. ¿Por qué los países...? Entonces nosotros no significamos nada en el concierto mundial. No. Arranca la entrevista del Dato, a través del Dato, la plataforma del debate inteligente, hoy con Bill Wolf, economista, consultor empresarial. Tiene mucho de sociólogo e historiador por lo que ha leído. Y Osiris Ramírez Ponce de León, consultor internacional de la UNTAC. Vamos a hablar también con él del tema migratorio, económico y social de Haití. La primera pregunta para Bill. Vamos a hablar de Haití. ¿Qué significó la liberación de Haití y convertirse en la primera república negra del mundo libre en ese momento? Bueno, el mundo no era muy libre en ese momento, pero bueno. Haití fue un país singular. En primer lugar, nunca fue la intención de obtener una independencia para constituirse en un país. Eran más bien esclavos. No te olviden que eran como 400.000 esclavos que habían traído muchos de ellos de África. Un esclavo joven de África duraba 8 años de vida. Era un trato muy cruel, muy duro. Y Haití, cuando se enfrenta a los franceses, Toussaint Louverture, que era un oficial del ejército francés, Toussaint Louverture se le ocurre la libertad y alega la Revolución Francesa de 1789, de libertad, igualdad y demás, y que eso se debía de aplicar a Haití. Los franceses ignoran eso, consideran que esa libertad, igualdad y demás no aplica a Haití, y por consiguiente eso fue ya el detonante de sí, donde los haitianos se dieron cuenta que la única manera de poder ser libres es recurrir a la fuerza. Rebelándose. Y ahí surge un Haití, el segundo país independiente de este continente después de Estados Unidos, sin tener un concepto de lo que era país ni estaba preparado. De hecho, el ejército francés, que tenía apoyo de soldados polacos, en esa guerra fueron muy crueles, ¿no? Soltaban los perros rabiosos a los haitianos que por casualidad se escapaban. En fin, fue una situación muy cruel. Y el efecto de la malaria también debilitó muchísimo a las fuerzas francesas. Y finalmente Haití, en 1804, declara la independencia. Hay cierto aspecto a partir de ese momento. Uno de ellos es, y aquí lo hemos criticado muchas veces, de que la Constitución haitiana indica una isla indivisible. Pero lo que olvidamos tal vez es que el resto de la isla era francés. Y de ahí es que había venido el ejército francés, aparte de los que desembarcaron en Cabo Francés, hoy Cabo Haitiano, entraron por Samaná y la costa norte de República Dominicana. Los haitianos sabían que si continuaba una ocupación francesa o de cualquier otra potencia europea, ellos al cruzar la frontera eran considerados esclavos. Y no solamente al cruzar la frontera, si salían en Yola a Cuba o a cualquier otra isla, eran esclavos. En aquella época existía la esclavitud en toda esta parte del mundo y por consiguiente ellos consideraban que la única defensa que tenían para mantener la libertad era que el resto de la isla fuera una. Es decir, ellos consideraban que podían hacer ellos, pero de todas maneras que no viniera ninguna potencia. No es que ellos anticipaban ocupar la isla porque no tenían capacidad en aquel momento, más allá de haber salido de los franceses. Entonces, Haití surge como un país que queda aislado. Hay que entender
que Haití, contrario a los otros países, no tenía una cultura propia. Haití se independiza y forma su propia cultura. Eran miembros de diferentes tribus que habían tenido conflictos entre ellos en África. Crearon un propio idioma, el creol, que era una combinación de los dialectos de las tribus, que en algunos casos eran diferentes, y luego el papimento, que era de origen holandés en el Caribe, el inglés, el francés, en fin, un poco de todo. Entonces, un país que rompe el cordón umbilical con Francia y se queda totalmente aislado. Primero porque eran esclavos y aún los Estados Unidos, que era el único país en el continente que ya tenía su independencia, continuaba con la esclavitud y si un haitiano llegaba a las costas americanas o norteamericanas, automáticamente era un esclavo. Entonces, aislado, no tiene vínculo con la madre patria. Años después, la madre patria le impone una multa de equivalente de 150 millones de francos por haber Eso obtenido. quería preguntarle, ¿qué representó en términos reales esa indemnización que le pagó Haití a Francia por su independencia? Porque según los historiadores y lo que hemos estudiado un poco, la historia de Haití, por ahí comienza la desgracia de ese país. Bueno, comienza con la independencia realmente. Fíjate bien que si vemos los países, vamos a considerar los países colonias españolas y portuguesas en este continente. Esos países realmente evolucionaron desde que el comienzo de la colonia y llegaron a estar en condiciones de ser independientes de la madre patria. Habían creado tal vez el mestizo, puesto que los españoles se casaban con nativas y cuando trajeron los esclavos negros de África, pues se mezclaban, cosa que los ingleses y los franceses no eran muy adeptos a eso. Entonces tú encuentras un país que no tiene comunicación con la madre patria, no tiene comunicación con ningún otro país del área, no hereda una cultura, crea una cultura propia que la aísla más, pero es la forma de sobrevivir, y tiene la raza negra que en aquel momento evidentemente estaba totalmente discriminada. Entonces tú tienes un país que los franceses encima, yo no he visto un caso similar, no creo que existe, que en el 1820 y algo le impone esta penalidad pecuniaria. Es decir, que tiene que pagar una cifra que Haití se vio obligada a tener que endeudarse como en 3 ocasiones para poder pagarla y finalmente concluyó pagándola en 1947, si mal no recuerdo. Casi ahorita, como se dice. 150 años después aproximadamente de ser independiente, con un valor evidentemente muy superior a lo que fue. Es decir, tenemos un país que queda aislado del mundo, contrario a República Dominicana, que si vemos su evolución. República Dominicana es otro caso muy peculiar. República Dominicana, sabemos todo que es un país que se independiza de Haití, por los haitianos haber invadido esta parte de la isla y no de la madre patria. Hay una pregunta que le quiero hacer. ¿Los haitianos nos invadieron o nosotros llamamos a los haitianos en un momento determinado? No, los haitianos invaden por la sencilla razón. Porque no se tiró ni un tiro. No, no se tiró un tiro. Los haitianos invaden... Y fueron recibidos en lo que hoy la Puerta del Conde. Sí. No, los haitianos... Fueron recibidos por los dominicanos. No, los haitianos invaden primero en 1805 Dessalines en el sur y Christophe en el norte, en nombre de Francia, porque Francia tampoco ejerció su derecho, que venía de 1795, y no lo ejerció, y Toussaint Louverture, como oficial del ejército francés, entra en esta parte de la isla. Le pone asedio a la capital, pero no tenía artillería. Y por consiguiente, si tú no tienes artillería, aunque la ciudad colonial no tiene fosas, no tiene realmente grandes defensas, pero tú no podías dominar porque era base de trabucazos realmente, y así no se llegaba a nada. Pusieron a los franceses en una posición muy difícil, excepto que por casualidad una flota francesa de Martinica pasó por aquí buscando el canal de los vientos para ir a Francia y llega aquí en ese momento, se encuentra con la ciudad sitiada, desembarca algunos víveres, algunas cosas y continúan
no se quedan aquí, ni tenían intención de apoyar aquí nada. Y los haitianos, al ver que la flota va hacia el oeste, creen que esa flota va a atacar Puerto Príncipe. Entonces se retiran, porque el ejército que atacó era básicamente más haitiano que franceses. Se retira para proteger y eso hizo que volviera. No pensaron de nuevo en conquistar esto. Los franceses lo derrotan aquí en la batalla de Palo Hincado, los ingleses vienen, intervienen y en 1909 evacúan a los españoles. Esto queda español. Pero una España que no estaba en condiciones, ocupada por Francia, de hacer nada. Aquí se le dice boba. No era boba, es que había sido ocupada por los franceses. Entonces estaba aislado y los haitianos, el detonante haitiano de la invasión viene de la declaración de independencia de Núñez de Cáceres, que no fue una independencia efímera, yo creo que eso es un error, no fue ni siquiera una declaración formal de independencia, fue una expresión del deseo de una semi-independencia, puesto que se consideraba que iba a ser parte de la Gran Colombia y la Gran Colombia no sabía aún que esa era la intención ni estaba en condiciones de apoyar eso. Volvemos con ustedes en breve.